Señor les bendiga, hermanos. Amén. Es una gran bendición el poder estar nuevamente esta tarde en la casa del Señor. Vamos a ir al Salmo capítulo número 6. Salmo capítulo número 6. Hemos estado estudiando, hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Oscar ha estado impartiendo los primeros 5 salmos. En esta ocasión nos toca estudiar el Salmo capítulo 6, el cual nos da una muy bonita enseñanza de cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios siempre, cómo debemos de, en cualquier situación que nos encontremos, a través de toda la palabra de Dios encontramos instrucciones, hermanos, las cuales si nosotros no prestamos atención, cuando nos hallemos, ¿verdad?, en situaciones difíciles, no vamos a hallar para dónde correr y es posible pues que caigamos en una depresión o en algún tipo de problema interno, personal, que se nos puede meter en el alma, y sabemos de que el enemigo siempre toma ventaja de eso para meter más cizaña en nuestra mente y hacernos pensar de que nosotros pues estamos, ¿verdad?, en una condición de veramente en rebelión en contra de Dios y que por eso nos está yendo mal. Muchas veces, hermanos, puede ser la situación, ¿verdad?, que estemos pasando, ya sea enfermedad, tristeza, aflicción, escasez, nos puede llevar a caer en situaciones en las cuales necesitamos de este tipo de enseñanzas, necesitamos acudir a los salmos, meditar en ellos para poder ponerlos en práctica en nuestra vida, siempre teniendo en cuenta que nuestro Dios es, verdad, el Dios el único que puede darnos sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Amén. Así de que el Salmo capítulo número 6, ¿lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 6, versículo número 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como decía, hermanos, basándose en el título que tiene este salmo, dice oración pidiendo misericordia en tiempo de la prueba. Y nosotros sabemos, hermanos, que en nuestro diario vivir muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales, como mencionaba, no hallamos para dónde correr, no hallamos para dónde volver a ver. Y es necesario, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta la palabra que hemos leído, no solamente este día, sino la palabra que leemos a diario para poder ser edificados y poder tener esa confianza y acercarnos a Dios. Este salmo, hermanos, como dice acá, es una oración, ¿verdad?, de lamento, y sabemos de que es un lamento individual que estaba haciendo el rey David, lo cual, hermanos, nos da el ejemplo para que nosotros podamos acercarnos al Señor en esos momentos difíciles, en esos momentos tristes, donde quiera que estemos, nos acerquemos con toda confianza al Señor. Y este lamento no es nada diferente, ¿verdad?, a otras oraciones que se encuentran a través de este libro de Salmos. Como muchos hermanos ya hemos, ¿verdad?, leído, no solamente pues el rey David, como expone acá, escuchamos un lamento personal, pero también encontramos otro tipo de situaciones en cuanto a cada situación diferente que ha ido viviendo cada uno de los salmistas que escribieron los salmos. Y acá encontramos, hermanos, como la expresión, ¿verdad?, de este salmo. Y esta expresión encontramos que David, primeramente, pues, ¿verdad?, está clamando por sanidad, él clama, ¿verdad?, a nuestro Dios por misericordia, pero también podemos ver la expresión de confianza que él tiene cuando leemos el final del salmo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de tener siempre. Siempre debemos de acercarnos al Señor
con confianza, exponer nuestras quejas, pedir siempre la misericordia, la dirección de Dios, pero sobre todo, hermanos, ya dentro de nuestro corazón debemos de tener esa certeza de que si nosotros nos acercamos en una forma correcta ante nuestro Dios, siempre tendremos la victoria en cualquiera de las situaciones que podamos experimentar, porque Dios es un Dios de misericordia que escucha nuestras oraciones. Pero nosotros debemos de saber cómo acercarnos a Dios con humildad. Y la situación, hermanos, en la cual, ¿verdad?, fue redactado este salmo, nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que cuando leemos acá, vemos aparentemente pues fue una situación de una prueba severa la cual estaba experimentando el salmista en ese momento. Tanto podía ser de enfermedad, como menciona, como podía ser, ¿verdad?, aflicción de persecución. Pero nosotros, hermanos, por esa razón, ¿verdad?, se recomienda de que nosotros, hermanos, ¿verdad?, citemos este salmo en los tiempos que pasemos de aflicción, en los tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedad, que recitemos este salmo, pero sobre todo que veamos cuál es la respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios, cuando vemos en qué forma el salmista se acerca a Dios. De esa manera es que nosotros también debemos de tomar el ejemplo para poder acercarnos a nuestro Dios. Ahora, hermanos, dice acá, ¿verdad?, este salmo comienza con quejas, como he mencionado, quejas abrumadoras, hermanos, ¿verdad?, que terminan, ¿verdad?, pero termina al final de este salmo, termina con mucha fortaleza. Y como decía, lo que nosotros debemos ya de tener dentro de nuestros corazones cuando nosotros presentamos cualquier situación delante de Dios en oración, cualquier petición, esa certeza debe de estar en nosotros de que Dios va a responder positivamente y que nos va a responder y nos va a dar la victoria para todo aquello, ¿verdad?, que nosotros, la fortaleza para la cual nosotros estamos pidiendo. Y este salmo es uno de los diferentes, ¿verdad?, salmos penitenciales, los cuales encontramos, como decía, ¿verdad?, a través del libro de los salmos, ¿verdad?, encontramos diferentes salmos. Por ejemplo, Salmo 38 dice que es una oración de un penitente. Y también, hermanos, ¿verdad?, en el primer versículo, echándole un vistazo así rápido, en el primer versículo, Salmo 38 dice algo similar a lo que estamos leyendo acá en el versículo 1 del capítulo 6. De manera, hermanos, que no es casualidad, no es, verdad, algo pues que se da así, sino algo que el salmista sabía y conocía acerca de lo que es la justicia de Dios, lo justo de Dios y lo misericordioso que era Dios. También Salmo 51 encontramos el arrepentimiento, ¿verdad?, y la plegaria que David hace a Dios pidiendo purificación. Porque también, hermanos, nosotros debemos de reconocer que no todas las veces va a ser problema de enfermedad el que nosotros tengamos, no todas las veces van a ser problemas, ¿verdad?, de aflicción, no todas las veces van a ser problemas de escasez que pasemos, sino, hermanos, siempre debemos de examinarnos. Por ejemplo, en el capítulo 51 sabemos, ¿verdad?, que el salmista está pidiendo purificación. Nosotros debemos de examinarlos para ver en qué situación nos encontramos delante de Dios. Porque podría ser, hermanos, que haya un sentimiento de culpabilidad en nuestra conciencia, por la cual nosotros, ¿verdad?, nos estamos sintiendo oprimidos, nos estamos sintiendo, ¿verdad?, tristes, afligidos, y de esa manera, hermanos, sin hacer un autoanálisis en nuestra vida, un autoanálisis espiritual, nunca nos vamos a dar cuenta, hermanos, en qué condición es en la cual nosotros nos encontramos. Así es que es necesario que sepamos identificar cuál es el problema que nosotros tenemos para poder acercarnos de la manera correcta con nuestras peticiones delante de Dios. Ahora el título dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y dice, hermanos, en esa letra que tiene, dice al músico en principal, dice en Nejinot, sobre Seminit, y es un salmo de David. Nuestro hermano Oscar ya dio una explicación, ¿verdad?, acerca de estas palabras que encontramos. Yo no tengo mucho conocimiento sobre lo que es, ¿verdad?, la música, por eso me cuesta, pero esta palabra Nejinot, ¿verdad?, puede definirse como, hemos aprendido, como un significado a un instrumento de 8 cuerdas, que posiblemente se menciona, ¿verdad?, que es un arpa o un instrumento de 8 cuerdas formado en un tipo de forma de arco. Y Seminit, dice, indica la octava más baja o la octava más alta, y dice de que es la forma, ¿verdad?, o el término musical en el cual
se indica, ¿verdad?, que es la forma en que debían ser afinadas las arpas para poder acompañar a los cánticos, ¿verdad?, en las diferentes voces, pues, varoniles. Y en este caso, hermano, estamos viendo acá lo que es, ¿verdad?, un cántico, es una oración de lamento, pero también podemos verlo, ¿verdad?, como un cántico. De hecho, fue utilizada para este salmo como un cántico que indica, ¿verdad?, mucho lamento de parte de David al momento de presentarse delante de Dios con su oración. Pero no solamente en este salmo es usado, no solamente en este salmo son usados, ¿verdad?, esos términos, porque también en el Salmo capítulo número 2 encontramos, ¿verdad?, las mismas palabras, el cual es otro tipo de oración que cuando lo leemos, hermanos, encontramos que David clama por ayuda, ¿verdad?, por ayuda en contra de aquellos malos que lo oprimían, aquellos malos que lo perseguían y le estaban causando esa tristeza, ese sentir dentro de él, por lo cual él sentía la necesidad de acudir, ¿verdad?, delante de Dios, buscando la protección de Dios, buscando la misericordia, buscando también, hermanos, ¿verdad?, el perdón, cualquiera que haya sido la situación. Y debemos de notar algo, que en este salmo, ¿verdad?, al parecer, ¿verdad?, el lamento que estaba presentando David era un lamento muy profundo, muy profundo, de acuerdo a lo que leemos acá. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Dicen los primeros 3 versículos: ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? La pregunta, hermanos, que hace, ¿verdad?, en el versículo 3, ¿hasta cuándo? Nosotros, hermanos, sabemos que si somos pacientes, Dios nos va a responder, ¿verdad?, en su tiempo, nos va a responder, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Y es tanto el dolor de David, hermanos, que menciona acá, ¿verdad?, como dice en el versículo 6, que no puede ni siquiera conciliar su sueño. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos pasado situaciones en las cuales no podemos dormir? En las cuales, hermanos, nos encontramos. Yo la única vez que recuerdo, hermano, fue cuando mi esposa estaba enferma, que verdaderamente se me había ido el sueño y que tuve que acudir de la misma manera, sin saberlo, sin prestar atención. Como decía, es necesario que nosotros estudiemos, ¿verdad?, la Biblia, estudiemos este tipo, así como este salmo, pero no solamente que lo leamos, sino que estudiemos y meditemos en él para saber, porque yo sin saberlo me recuerdo de que en una forma similar me acerqué delante de la presencia de Dios a distintas horas de la noche, de la madrugada, pidiéndole a Dios misericordia. Y cuán grande, hermanos, ¿verdad?, es para mí dar testimonio de que mi oración fue escuchada. Mi oración fue escuchada y todos somos testigos de ello. A través de este salmo, hermanos, ¿verdad?, vemos que David expresa una desesperación y una impotencia que siente dentro de él, que lo está consumiendo. Y esa es la razón, hermanos, por lo cual, ¿verdad?, la iglesia menciona, pues, ¿verdad?, este salmo como uno de los salmos penitentes, ¿verdad?, penitenciales de parte del rey David. Es el primero de los salmos penitenciales de parte del rey David. Y este salmo, David, ¿verdad?, encontramos que David está, como decía, hermano, expresando un clamor de lo más profundo de su corazón, en una posible condición de persecución, en una posible condición de una severa enfermedad que él estaba experimentando en ese momento. Ahora, por eso, vuelvo y repito, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales no encontramos cuál es la razón, es necesario que le pidamos la dirección a Dios por medio de su palabra. Nos va a ayudar a entender y a discernir, ¿verdad?, cuál es la condición que nosotros estamos atravesando. Y son 3, hermanos, las cosas, ¿verdad?, por las cuales el salmista está exponiendo su clamor delante de Dios. Una es la enfermedad del cuerpo, la cual encontramos, como decía, en el versículo 1, el versículo 2. También, hermanos, ¿verdad?, como segundo encontramos una severa turbación de la mente en el versículo 3 y 4. También los insultos provenientes, ¿verdad?, de sus enemigos, de acuerdo al versículo 5 al 7. Como decía, hermanos, nosotros son diferentes las cosas que podemos experimentar
Y muchas veces se van a dar estas situaciones. Vamos a recibir, hermanos, desprecios. Vamos a recibir, ¿verdad?, rechazos. Vamos a recibir insultos. Pero ahí está Dios, ¿verdad?, para darnos siempre el consuelo. Para mostrarnos siempre, hermanos, que nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a Él. Y aquí vamos a notar un cambio drástico, ¿verdad?, en la actitud del rey David, ya que él se está dirigiendo, ¿verdad?, está dirigiendo su clamor delante de Dios y luego vuelve y da una advertencia para lo que son sus enemigos. Primero se dirige a Dios, ¿verdad?, en una forma en la cual muchos de nosotros desconocemos hoy en día. Como decía, la forma en la cual nosotros debemos presentarnos delante de Dios, con un corazón contrito, con un corazón humilde, delante de nuestro Dios, exponiendo nuestras quejas y reconociendo, ¿verdad?, de que debemos de ser pacientes y esperar en lo que es la voluntad de Dios. Pero, como hemos escuchado, hermanos, muchas veces, más que todo a través, ¿verdad?, de la internet, la radio, algunas, ¿verdad?, sectas o algunos predicadores falsos, ¿verdad?, están exponiendo, ¿verdad?, declarando cosas delante de Dios, como queriendo pues torcer el brazo a Dios. Nosotros debemos de reconocer que siempre debemos de presentarnos delante de Dios con humildad. Debemos de presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, como David lo hizo, con un tono de humildad, con un tono, ¿verdad?, en el cual nosotros mostremos que verdaderamente nosotros en nuestra calidad de humanos estamos completamente derrotados, comparado, ¿verdad?, al poder que tiene Dios para poder sacarnos de esa situación en la cual nos podemos encontrar. Primero, hermanos, debemos de ver, ¿verdad?, que en el versículo 1 al 4 David expresa su impotencia humana y pide misericordia. Segundo, en el versículo 5 al 7, ¿verdad?, él cambia, como decía, la actitud de acuerdo a la sentencia que está lanzando contra sus enemigos. Y también, hermanos, ¿verdad?, el cambio de su actitud, ¿verdad?, muestra también en qué situación, ¿verdad?, él está mostrándose desesperado delante de Dios. Cuando leemos el versículo 5 al 7, luego al dirigirse, ¿verdad?, a sus angustiadores, dice, David toma una actitud desafiante en contra de ellos, de acuerdo al versículo 8 al 10, y David es atraído y motivado. David tiene una atracción y una motivación a mostrar su interés en hablar, ¿verdad?, y sentenciar a sus enemigos, de acuerdo a lo que dice el versículo 8, parte A, que dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Nosotros, hermanos, sabemos de que estamos rodeados de personas a las cuales muchas veces nos es difícil decirles que se aparten de nosotros, pero no es necesario hacerlo si nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Por eso digo que David se encuentra motivado, ¿verdad?, y él expresa, hermanos, ¿verdad?, esas palabras mostrando el interés, ¿verdad? Y en el resto del Salmo, hermanos, ¿verdad?, del versículo 9 al 10, también expresa el fundamento que lo hace sentir, hermanos, ¿verdad?, decir esas palabras que él dice con toda firmeza, con la cual, ¿verdad?, él asegura una satisfactoria respuesta que recibirá, una pronta respuesta que él recibirá de parte de Dios. Una respuesta, hermanos, de paz, una respuesta de consuelo, una respuesta, hermanos, que le dará la victoria, y es por eso que nosotros debemos de sentirnos siempre seguros, hermanos, que Dios nos dará la victoria cuando nosotros nos acerquemos delante de su presencia, ¿verdad?, con peticiones en la manera correcta. En definición, hermanos, ¿verdad?, lo que encontramos aquí es, ¿verdad?, un ejemplo de un lenguaje, hermanos, que se está exponiendo a Dios, pero no solamente el ejemplo de un lenguaje audible, el cual, ¿verdad?, no solamente Dios lo escucha, sino aquellos que nos puedan rodear, sino, hermanos, estamos escuchando, ¿verdad?, el lenguaje que sale de un corazón realmente contrito y humillado. Un corazón que realmente está expresando su humildad delante de Dios. Un corazón que verdaderamente está reconociendo su quebrantamiento en las aflicciones severas en las cuales, ¿verdad?, el salmista estaba atravesando. Por eso, hermanos, es importante que
Cualquiera que sea la situación de nosotros, aprendamos de este salmo y sepamos cómo debemos de presentarnos con humildad delante de Dios y no negar, hermanos, no mantener nuestra boca cerrada para exponer, ¿verdad?, cuál es el quebrantamiento que nosotros estamos sintiendo en determinado momento. Debemos de acercarnos a Dios con toda confianza y con toda certeza, sabiendo de que Él nos está escuchando. Y aquí podemos ver, hermanos, que la forma en la cual, ¿verdad?, David se presenta delante de Dios al exponer sus quejas, hermanos, delante del Dios vivo, él presenta, ¿verdad?, sus quejas delante de su Padre. Tanto así, hermanos, como nosotros sabemos que todo hijo, hermanos, todo hijo acá en la tierra, cuando tiene sus quejas, cuando tiene dolores, cuando tiene aflicciones, corre a su Padre y expone sus quejas. Así nosotros, hermanos, debemos de aprender que así como lo estaba haciendo el rey David, también nosotros como hijos de Dios debemos de acercarnos a nuestro Dios con toda confianza y exponer, ¿verdad?, cuál es la situación que nosotros estamos pasando, siempre con la certeza, hermanos, de que vamos a recibir una respuesta como hijos de Dios que somos. Y él comienza su clamor de la siguiente manera, como dice el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David presenta su clamor delante de Dios en una situación, hermanos, como dice acá, muy triste, y él expone en su ruego también, no solamente como está diciendo, ¿verdad? En la parte B del versículo 1 dice, ni me castigues con tu ira. Él está exponiendo el temor que tiene a la ira de Dios. Y él sabía, hermanos, por las situaciones que había vivido, ¿verdad?, que de acuerdo no solamente a las enfermedades, no solamente, ¿verdad?, a las situaciones terrenales, sino de acuerdo al pecado que se pueda cometer delante de Dios, la ira de Dios amenaza a todo aquel que se rebela en contra de Dios y que está pecando deliberadamente delante de Dios. Él sabía eso y por eso él muestra, ¿verdad?, a través de este salmo y expone el temor que tenía a la ira de Dios y decía, ¿verdad?, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Jehová, no me reprendas en tu enojo. David reconoce que todo transgresor merece el castigo de Dios. Todo aquel que peca deliberadamente merece lo que es el castigo de Dios. Y eso, hermanos, nosotros debemos de saberlo, recordarlo siempre, que si nosotros le fallamos a Dios, merecemos el castigo. Y es necesario que nosotros pongamos esa petición delante de nuestro Dios. Pedirle a Dios que en su enojo, que no lo reprenda, que no nos castigue con su ira. Y aquí en el versículo 2 lo encontramos, ¿verdad?, quejándose de su enfermedad, de la enfermedad que él podía estar pasando, una enfermedad corporal, y pidiendo misericordia de parte de Dios. Y dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hay cosas, hermanos, que nosotros, de acuerdo a lo que leemos, hermanos, encontramos referencias en la Biblia acerca de las diferentes situaciones. Aparentemente, la condición de su enfermedad, ¿verdad?, por la cual estaba atravesando era tan severa como el sufrimiento que pudo haber estado atravesando. Si recordamos las palabras, ¿verdad?, de Job también, que en el momento, ¿verdad?, que él estaba experimentando aquella desdicha en su cuerpo, él decía de que sus huesos, ¿verdad?, se estremecían. Ahora, hermanos, nosotros sabemos, esto son palabras, ¿verdad?, que fueron expresadas por Job también. Cuando nosotros vamos y vemos, hermanos, en el libro de Job, ahí atrásito, en el capítulo 30, del libro de Job, en el versículo 15, dice el versículo 15, se han revuelto turbaciones, dice, sobre mí, combatieron como viento, mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma, dice, está derramada en mis días de aflicción. Se apoderan de mí la noche, taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Sabemos, hermanos, que el sufrimiento que está describiendo, de acuerdo a lo que
Hemos visto acá que él está hablando del sufrimiento, del dolor, de las pérdidas, lo cual, ¿verdad?, él consideraba que era una desdicha, y verdaderamente muchas veces, hermanos, nosotros por cositas mínimas nos sentimos desdichados. Nos sentimos, hermanos, en condiciones que no queremos, ¿verdad?, levantar el ánimo, pero es por la falta de búsqueda en Dios, por la falta de búsqueda en la oración, por la falta del acercamiento que nosotros podemos tener, ¿verdad?, a nuestro Dios a través de la lectura y la meditación. Porque por medio de la palabra es que vamos a encontrar el consuelo, hermanos. También Job, ¿verdad?, al ser reprendido, sabemos, hermanos, que mencionó las palabras y dijo unas palabras las cuales, hermanos, se identifican con el Salmo, ¿verdad?, que estamos leyendo. Cuando leemos el capítulo 3, allí en el mismo libro de Job, capítulo 3. Capítulo 4, del versículo 13 al 14, dice: en imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Estas palabras, hermanos, se identifican con el sufrimiento tanto interno como externo de David en cuanto a lo que nosotros estamos leyendo en el Salmo, ¿verdad?, en el Salmo que estamos estudiando, el Salmo capítulo 6, en el Salmo capítulo 6, donde menciona, hermanos, estas palabras, de acuerdo, ¿verdad?, como digo, repito, hermanos, un sufrimiento que estaba experimentando el rey David en ese momento, tanto de enfermedad, hablando de lo externo, y hablando de la congoja que él sentía en su alma, hablando de lo interno. Y dice en el versículo 2, que sus huesos se estremecían a causa de su enfermedad. También, ¿verdad?, haciendo referencia a la turbación de su alma, en el versículo que menciona, en el versículo 3 de este capítulo 6. Mi alma está muy turbada, dice, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Nosotros, hermanos, no podemos, muchas veces nos cuesta identificar, como he mencionado, cuál es la turbación que nosotros tenemos. Muchas veces son cosas terrenales, muchas veces podrían ser enfermedades, muchas veces podría ser cualquier problema que estemos pasando en nuestra familia o en nuestros trabajos, pero, hermanos, también, ¿verdad?, hace mención de lo que es la turbación del alma. Y la turbación del alma no solamente puede venir con eso, como por las situaciones terrenales, sino, como lo he mencionado también, puede venir por nuestra condición espiritual delante de nuestro Dios. Por la condición que nosotros podemos estar viviendo delante de nuestro Dios. En el versículo 3, ¿verdad?, David expone una queja de turbación que experimenta. Una queja de turbación que está experimentando en cuanto al ánimo de su alma. Y dice, mi alma también está muy turbada. Mi alma está muy turbada. Y es posible que esa turbación del alma sea lo que está causando, ¿verdad?, ese dolor que él siente, que podría ser más fuerte que la debilidad, como en el caso de Job. Es más fuerte, ¿verdad?, aquella turbación que puede tener dentro de su alma que la misma debilidad o el dolor, ¿verdad?, que le estaban causando sus huesos en cuanto al sufrimiento externo. Y se dice, hermanos, ¿verdad?, o también nosotros podemos recordar el sufrimiento, hermanos, que le fue causado a nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento que Él pasó, tanto así que cuando nuestro Señor estaba orando, lo que nosotros sabemos, que dice que gotas de sangre brotaban. Es de pensar cuán grande era el sufrimiento que Él tenía, ¿verdad?, la congoja que Él tenía en su alma, que era más fuerte quizás que el padecimiento que iba a pasar. Ahora nosotros, hermanos, por eso debemos de recordar eso siempre y saber que no debemos dejarnos agobiar por cualquier situación, sabiendo, hermanos, que nosotros ya hemos sido, ¿verdad?, justificados y que tenemos toda la libertad para poder acercarnos a Dios, para poder acercarnos confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia.
para poder acercarnos con nuestras peticiones. Entonces David hace una pregunta al Señor y dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Esto debemos aprender nosotros, hermanos. Esto debemos aprender, que en los tiempos más difíciles es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos dirijamos a Dios, que nosotros nos conduzcamos siempre buscando la presencia de Dios, porque debemos de saber que Él tiene la capacidad, como lo sabía, ¿verdad?, el rey David. Nosotros también debemos de saber lo que no solamente tiene la capacidad de sanar nuestro cuerpo, sino también de sanar nuestra alma. Nosotros sabemos de la sanidad que nos ha dado al momento que nosotros venimos a los pies de Cristo. Entonces cualquier, hermano, situación que podemos estar pasando, que pueda estar turbando nuestra alma, podemos acercarnos confiadamente y Él nos dará el consuelo que nosotros necesitamos, la sanidad que nosotros necesitamos. Nosotros, hermanos, ¿a quién podemos acudir? Solamente a Dios, porque todo lo hemos experimentado, a menos, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, siempre, y aquellos que viven conforme al mundo sabemos de que claman a Dios en el momento difícil, pero solamente pues una palabra que mencionan, Dios mío, ayúdame, y peticiones cortas, pero luego las quejas las llevan delante primeramente de sus amistades, delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus compañeros de escuela, y por último dejan a la familia. Pero nosotros, hermanos, tenemos la certeza de que podemos acercarnos confiadamente a la presencia de nuestro Dios con nuestras peticiones y pedirle, como lo hacía el salmista. Si es una condición, hermanos, que nosotros experimentamos físicamente, debemos de saber que tendremos, ¿verdad?, la solución que viene de parte de nuestro Dios. No todo el tiempo la vamos a recibir como nosotros la esperamos, pero si tenemos algún problema espiritual, algún problema interno que esté acongojando nuestra alma, debemos de saber, hermanos, y acudir a nuestro Dios y decir las palabras que decía el salmista, reconociendo, ¿verdad?, quién era Dios, y dice en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esa es la petición que nosotros, hermanos, debemos de poner delante de Dios. Si es que nosotros, hermanos, reconocemos dentro de nosotros que el problema que tenemos no es el problema con el mundo, no es problema terrenal, sino el problema espiritual. Y esta petición nos indica que si Dios, hermanos, extiende, ¿verdad?, la misericordia sobre nosotros, hermanos, y hace resplandecer la luz de su rostro sobre nuestras vidas, nosotros sentiremos siempre ese descanso, siempre sentiremos, ¿verdad?, el gozo y la alegría que produce la misericordia de Dios en nuestros corazones. Y esto, hermanos, ¿verdad?, solamente lo puede hacer por medio del Espíritu Santo, por medio de aquel Espíritu con el cual todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido sellados. Por medio de ese Espíritu Santo es que Él nos puede permitir, hermanos, disfrutar, ¿verdad?, de ese consuelo que solamente Él puede dar a nuestra alma. Porque como decía, hermanos, el mundo puede clamar a Dios, pero siempre terminan acudiendo, ¿verdad?, a las cosas terrenales, acudiendo a aquello que puede apaciguar o puede hacer que se le olviden sus problemas temporalmente, el alcohol, las drogas y todos aquellos placeres que puedan encontrar en el mundo. Mas nosotros, hermanos, sabemos que debemos de regocijarnos, como dice el apóstol Pablo. Regocijados, dice, siempre. Y una vez más digo, regocijados en el Señor. Solamente en el Señor nosotros vamos a poder encontrar el gozo y la alegría para nuestros corazones. Vamos a disfrutar del consuelo que Dios nos puede dar. Nos será mucho de esa manera, hermanos, sabemos, y debemos de reconocer que lo que nosotros vamos a experimentar es que vamos a poder tolerar aquellas situaciones que nosotros, ¿verdad?, podemos estar viviendo. Si nosotros, hermanos, en verdad hemos creído en Dios, si en verdad hemos creído, hermanos, de que Dios tiene el poder para sanarnos, como creímos
que Él envió a su Hijo para que muriera en esa cruz y nosotros fuéramos justificados, si nosotros creemos verdaderamente, el gozo que Él produzca en nuestros corazones hará que sea más fácil tolerar aquellas aflicciones que nosotros podemos experimentar en nuestro tiempo presente. Será más fácil, hermanos, que nosotros podamos tolerar las enfermedades teniendo la confianza en Dios. Cualquier tipo de problema que nosotros podamos estar atravesando. La confianza en Dios nos va a llevar a sentirnos tranquilos, desahogados, con gozo y alegría. Y siempre, hermanos, vamos a sentir el deseo de acercarnos a la casa de Dios, a la casa de aquel que hace, verdad, grandes proezas para con nosotros en cuanto a lo que nosotros necesitamos. De manera que lo que el salmista, hermanos, expresa en este versículo 4 es que su deseo mayor, sobre todo bien, es alcanzar el favor de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Alcanzar el favor de Dios, alcanzar la misericordia de Dios. Y como decía, hermanos, si nosotros hemos identificado el problema que estamos atravesando, aquella debilidad, aquella falta de deseo por buscar del Señor, podemos acercarnos confiadamente y buscar siempre, ¿verdad?, la reconciliación con Él, la cual, hermanos, sabemos de que así como en el salmista David puede representar esa reconciliación, puede representar la restauración y la amistad, ¿verdad?, con el Dios eterno. Una amistad, hermanos, que ningún tipo de amistad en el mundo la puede reemplazar. El salmista tenía fe, y esa fe, hermanos, es la que nosotros ya hemos experimentado, de acuerdo a lo que dice Romanos 5:1, que hemos sido justificados por medio de la fe, que nosotros fuimos justificados por medio de la fe. Y dice en el versículo 4 esa palabra sálvame. Sálvame es la petición, hermanos. Él le pide a Dios compasión y misericordia. Él está pidiendo compasión y misericordia y que por medio de su poder perdone todos sus pecados y le provea el descanso para la turbación del alma que está sintiendo en ese momento. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de recordar esto y debemos de siempre pedirle perdón a nuestro Dios por los pecados que nosotros cometemos. Muchas veces no van a ser pecados, hermanos, que nosotros podemos pensar y podemos caer en el error en el que cae el mundo, de que cree que por su buena conducta moral no vive en pecado. Muchas veces, hermanos, recordando que lo que la palabra dice, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y muchas de las cosas buenas que nosotros podemos hacer, hermanos, en agradecimiento para con nuestro Dios, es primeramente leer su palabra. Muchas veces no lo hacemos. Las cosas buenas es buscar al Señor en oración. Las cosas buenas es cantarle alabanzas. Y cuanto más, hermanos, las cosas buenas, congregarnos como el Señor nos ha mandado. Pero muchas veces, por falta de esas cosas, nosotros, en verdad, vamos perdiendo ese anhelo, el deseo. Y es necesario que nosotros busquemos el perdón en nuestro Dios. Que le pidamos perdón por ese tipo de pecados, para que el Señor pueda reconciliarnos con sí mismo. Y Él ha dicho, ¿verdad? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En el versículo 2. Nosotros, hermanos, muchas veces vamos a sentir vamos a experimentar diferentes sentir en nuestro cuerpo. Tanto así, hermanos, que podemos llegar a sentir, hermanos, que nuestros huesos, ¿verdad?, se estremecen, aunque sea una calentura que nos dé. Pero vamos a llegar a sentir ese momento. Y es necesario que le pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos sane. Que nos sane de cualquier problema que podemos estar pasando, especialmente refiriéndose a los problemas del alma. En el versículo 4 también ha pedido el salmista a Dios, ¿verdad?, por medio de su oración, que le devuelva su favor, diciendo: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y la petición, hermanos, del salmista es que lo reciba de nuevo en su gracia. Que lo reciba de nuevo en su gracia y lo reconcilie con Él. Porque el Señor es el único que puede, ¿verdad?, reconciliarnos con sí mismo. Y eso solamente puede ocurrir por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos
Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, como decía, hermano, el primer versículo dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos, hermanos, cuando llegamos en el versículo 5 de Romanos, cuando llegamos al versículo 10, dice acá, pues mucho más, el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios, hermanos, es el único que nos puede dar esa reconciliación. Es necesario que nosotros la busquemos cada día, porque como dice, ¿verdad?, el apóstol Juan, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Esa reconciliación siempre debemos de buscarla con nuestro Dios, y eso nos habla, ¿verdad?, acerca de la bendición que nosotros ya tenemos. El versículo 10 que leímos de Romanos 5 nos habla acerca de la bendición que nosotros ya hemos experimentado al haber sido reconciliados por medio de Jesucristo. Job 36:15 dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Si nosotros, hermanos, confiamos plenamente en Dios, Él nos librará de cualquier situación que podemos estar atravesando. David también dice en el Salmo 18:19, dando acción de gracias por la victoria que Dios ya le ha dado, ya que Dios lo ha librado de todos sus enemigos, incluyendo, ¿verdad?, el rey Saúl, cuando él, ¿verdad?, huía pues de todos sus enemigos, y dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Cuál fue el agrado que pudo haber encontrado Dios en David, sino un corazón contrito y humillado, ya que nosotros, hermanos, entendemos que David era un hombre conforme al corazón de Jehová? Por eso es que debemos de tomar ese ejemplo nosotros y preguntarnos, hermanos, si nosotros verdaderamente estamos agradando a Dios con nuestro diario vivir, con nuestro diario caminar en cuanto a nuestra vida espiritual y al testimonio que estamos dando delante de los demás. Debemos de hacernos esa pregunta, si nosotros estamos agradando a Dios, porque si nosotros le agradamos, dice acá de que Él, ¿verdad?, nos pondrá en lugar espacioso y nos librará cuando Él se agrade de nosotros. Es necesario la humildad que nosotros debemos de presentar delante de Dios. Y en sí, hermanos, nosotros vemos acá que David dirige, ¿verdad?, esta oración a Dios pidiendo que lo libre de todo tipo de males, no solamente de los males que puede estar experimentando en cuanto a su enfermedad, no solamente de los males que puede estar experimentando, ¿verdad?, conforme a la turbación de su alma, sino es una oración general pidiendo que lo libre de todos males, cuando dice, ¿verdad?, en el versículo 4, libra mi alma, libra mi alma. Esa es la petición, hermanos, que Él hacía, y es la petición que nosotros también siempre debemos de presentar delante de Dios. Todo lo demás, hermanos, que nosotros podemos estar experimentando, Dios lo conoce y Él nos dará, ¿verdad?, la salida. Pero es necesario que nosotros le pidamos que libre nuestra alma, y eso significa que libre nuestra persona, que libre todo nuestro ser. Porque si nuestra alma está libre, nosotros nos sentiremos confiados. Nosotros nos sentiremos libres, con gozo y alegría, y siempre vendremos a la casa del Señor con ese ánimo de cantarle por lo bueno que ha sido con nosotros. Y aquí el versículo 5, encontramos, ¿verdad?, que su clamor es en sí pidiendo por su propio beneficio. El salmista sabía algo, hermanos, que nosotros debemos de reconocer, que el mundo olvida y que nosotros aún en el cristianismo muchas veces olvidamos. Y esa petición, hermanos, es, ¿verdad?, que le permita continuar en esta tierra, que le permita continuar alabándole. Él no lo hace, ¿verdad?, por el beneficio de Dios, sino la petición la pone por el beneficio de sí mismo, ya que reconoce que después de la muerte nada podemos hacer, dice el versículo 5.
porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esa es la petición, hermanos, que él pone, ¿verdad?, delante de Dios. Que libre su alma, que le permita seguir viviendo, reconociendo eso, de que en el Seol, dice, nadie le puede alabar. En la tumba, esos cuerpos muertos ya no le pueden alabar. Y él pone la petición que le permita seguir viviendo para poder seguir alabándole al Señor siempre con el gozo y la alegría que lo ha hecho siempre. Y él está acudiendo, ¿verdad?, exponiendo siempre lo que es, ¿verdad?, la miseria que nosotros, hermanos, como seres humanos somos. Porque nosotros, hermanos, debemos de considerarnos que somos miserables en la condición que estamos. Por eso el apóstol Pablo decía que quién lo podría librar de ese cuerpo de muerte. Pero nosotros debemos de reconocer esto, hermanos, que en nuestra miseria debemos de acercarnos, ¿verdad?, a Dios como mortales que somos y pedirle, hermanos, de la misma forma, al mismo tiempo, ¿verdad?, que Él extienda su misericordia y la gracia que solamente puede venir de Él para con nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, podamos siempre cantarle, tener la oportunidad, hermanos, que nos permita vivir los años que Él, ¿verdad?, nos quiera dar, siempre con el anhelo y el deseo de seguir alabándole y exaltando su nombre. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos lo mismo que el salmista reconocía, ¿verdad?, que en la muerte ya no hay memoria de Él, ya nadie le puede alabar una vez estando muerto. Y en los siguientes versículos, hermanos, leemos el versículo 6 y 7 y vemos que aquí, hermanos, él sigue quejándose. La queja sigue en calidad de víctima. En calidad de víctima, y expone, ¿verdad?, sus quejas delante de Dios, siempre haciendo mención, hermanos, de sus sufrimientos y dolores, los cuales estaba sintiendo a causa de sus enemigos. Dice el versículo 6, me he consumido, dice, a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hay una cosa, hermano, que yo meditaba, dice acá, ¿verdad? Me he consumido, dice, a fuerza de gemir, todas las noches, dice, inundo de llanto mi lecho. Él habla en una forma, hermanos, muy sentimental, de forma, ¿verdad?, en una forma en la cual todos deberíamos acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios, pero hay una, hermanos, ¿verdad?, por eso me sonreí al meditar en esto, hermanos, que no debemos, él lo hacía sinceramente, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Acercarnos delante de Dios sinceramente, no en una forma hipócrita, hermanos, no en una forma falsa, diciendo, hermanos, ¿verdad?, solamente repitiendo las palabras que encontramos aquí, diciendo que nosotros, ¿verdad?, nos consumimos a fuerza de gemir, ¿verdad? Todas las noches, dice, inundo, dice, de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Que no debemos de hacerlo solamente porque leemos, sino que debemos, hermanos, ser sinceros delante de Dios y hablar con nuestras propias palabras. Si esa es la condición, como mencioné, hermanos, el testimonio que doy yo cuando mi esposa estaba enferma, yo sí lo experimenté, hermanos, yo lloraba, pero como digo, hermanos, no precisamente fueron las palabras que expuse delante de Dios, pero como repito, sí debemos de hacerlo sinceramente, y son palabras que las podemos repetir si nosotros estamos, ¿verdad?, experimentando lo mismo. Mis ojos están gastados, dice, de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Y después, hermanos, de exponer, ¿verdad?, sus quejas del sufrimiento, vemos, ¿verdad?, que hay un cambio repentino y hay un cambio bien precipitado en cuanto, ¿verdad?, a este salmo. Lo que expone, pues, el rey David, lo encontramos acá y dice, aquel que tanto lloró, cuando encontramos acá, él ha mencionado, ¿verdad?, llanto, el que tanto lloró, hermanos, exponiendo, ¿verdad?, pidiendo, pues, el consuelo, pidiendo el remedio, y que no encontraba el consuelo, pues, para su situación. En todos los versículos anteriores que hemos leído, encontramos acá de que hace un giro total, un giro radical, y dice primero, pero debemos de observar algo aquí en el versículo 8, que él primero da un paso, el cual, hermanos, a nosotros, como mencionaba
al principio nos cuesta dar y que es necesario que nosotros lo demos para que podamos acercarnos delante de Dios. Dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque digo, hermanos, que es algo muy difícil para nosotros hacerlo muchas veces, es porque a veces, hermanos, no consideramos que todos aquellos que nos rodean no significa, hermanos, que nos van a estar agobiando a nosotros, pero que verdaderamente son personas, ¿verdad?, que se deleitan en la iniquidad, que viven haciendo iniquidad y que es necesario que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos de ellos. Y el paso que Él da, dice acá, el paso que Él da, hermanos, nosotros siendo sinceros debemos de reconocer de que nosotros es un paso que nos cuesta dar. Pero David acá vemos que se fortalece contra todos aquellos que lo insultaban. Se fortalece y les dice, ¿verdad?, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. Él primeramente se aparta de todos aquellos malvados, ¿verdad?, que le estaban oprimiendo, que le estaban provocando a pecar prácticamente delante de Dios, diciéndole lo que está escrito en el Salmo 42:3, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces vamos a escuchar personas que nos dicen así, hermanos, en las situaciones que nosotros nos podemos encontrar, muchas personas incrédulas, muchas personas que nos miran sufrir, nos dicen, por ejemplo, hermanos, si estamos pasando escasez, muchos, ¿verdad?, tienden a decirnos, a empujarnos a nosotros al afán, a que nos apartemos de la iglesia, que busquemos, ¿verdad?, por nuestros propios medios, el producir para cubrir aquellas necesidades. Y nos dicen, ¿dónde está tu Dios?, como le decía al rey David. Y él, eso que le decía, ¿verdad?, como dice, eso lo hacían, se lo decían mientras él lloraba de día y de noche. También Salmo 3:2 dice, cuando David huía delante de su hijo Absalón, lo explicó, ¿verdad?, nuestro hermano Oscar, ¿verdad?, hace unos sábados. También encontramos, ¿verdad?, ese versículo que dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchas veces nos vamos a ver, hermanos, en situaciones en las cuales vamos a vivir quejándonos. Y eso es lo que no solamente el mundo lo va a pensar. No solamente el mundo. Fíjense que dentro de la iglesia nosotros podemos experimentar lo que es hipocresía, porque no se dice con palabras, pero se piensa. Y pensamos de que muchos de aquellos, ¿verdad?, que están con debilidad, que están experimentando aquella vagancia, aquella ociosidad en cuanto a lo espiritual, muchas veces, ¿verdad?, llegamos a pensar de que no hay salvación, o por lo menos también en aquellas personas que aparentemente no tienen oportunidad de acuerdo a los vicios en lo que pueden vivir. No debemos de pensar de esa manera, porque si nosotros confiamos en Dios, debemos de saber de que en Dios todos tenemos salvación, siempre y cuando nosotros nos acerquemos, ¿verdad?, en la forma que lo hizo el salmista, con un corazón contrito y humillado. Todo aquel que busque el perdón y la reconciliación en Dios lo va a encontrar. Los enemigos de David, ¿verdad?, seguramente ellos consideraban que ya se consideraban en victoria, tal vez en la forma que le injuriaban, tal vez en la forma que le ofendían, que lo insultaban, ¿verdad?, más que todo al ver el desánimo y la enfermedad que él estaba pasando, en la cual él encontraba, ¿verdad?, él mostraba una desesperación completa delante de ellos, porque eso es lo que se había apoderado del rey David, una desesperación completa por la cual la cual lo llevaba a expresar, ¿verdad?, las quejas y llevar esa oración penitente delante de nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿verdad?, en su momento también miramos, ¿verdad?, que cuando leemos acá, hermanos, vemos, y cuando hace él ese giro radical, como estaba mencionando, para apartarse de todos aquellos que hacían iniquidades, porque tenía una certeza, y esa certeza se la dio Dios cuando él se dio cuenta de que Dios está escuchando la oración mientras que él estaba hablando. Y así, hermanos, nosotros debemos de confiar que cada vez que nosotros clamamos delante de Dios, Dios está ahí con su oído, escuchando, ¿verdad?, nuestra oración, escuchando, ¿verdad?, aquellas peticiones. Más que todo, hermanos, cuando Dios mira en la forma que nosotros nos acercamos delante de Él, en una forma humilde, en una forma, ¿verdad?, que llevamos nuestras peticiones
no solamente con nuestra voz, sino que nuestro corazón, el cual Dios conoce a plenitud, está anhelando el descanso, ¿verdad? Aquel refrigerio para su alma. Dios, hermanos, lo que David sabía, que Dios ya había escuchado y respondido su oración, y le había dado el consuelo, y le había dado el ánimo, así como la plena seguridad que muy pronto, ¿verdad?, también llegaría el momento que le daría completa liberación. Nosotros, hermanos, vivíamos una vida antes de venir a Cristo. La liberación que nosotros experimentamos en el momento que Dios nos justificó por medio de Cristo trajo paz a nuestra vida, porque vivíamos angustiados y, como se ha mencionado muchas veces, ¿verdad?, el ejemplo que se pone, un muerto no siente nada. No sentíamos, así como aquellos que están sin Cristo en su corazón, no pueden sentir nada hasta el momento que reconocen su condición y creen de verdad en Jesucristo. Entonces empiezan a sentir aquella carga, que los está agobiando y aquel problema, ¿verdad?, que está también haciendo sentir pues aquella pesadez en su alma, en su espíritu, aquel cargo de conciencia. Nosotros por hecho decimos de que hemos experimentado el descanso que el Señor prometió cuando dijo que vinieran a Él todos los que estaban cargados, ¿verdad?, y trabajados, que Él les haría descansar. Por eso todo aquel que está sin Cristo puede encontrar el consuelo en el Señor, sin importar cuál sea la situación que pueda estar atravesando. Si tan solo cree en el Hijo de Dios, experimentará la liberación que nosotros también hemos experimentado. Y por eso, hermanos, Él les dijo, ¿verdad?, apartados de mí, no escucharé prácticamente, ¿verdad?, es decir, que no escuchará más los consejos, como he dicho, hermanos, los consejos que nosotros podemos recibir de aquellas personas que nos rodean. Él les dice, no escucharé más sus consejos, personas malignas, ¿verdad?, ni las amenazas que le podían estar haciendo, porque Él sabía muy bien que dentro de sus corazones, así como en el corazón de todos aquellos que nos rodean, muchas veces dándolos el consejo que no viene de parte de Dios, sabemos que el anhelo y el deseo de ellos es el mismo anhelo que sentían aquellos que angustiaban al rey David, y el deseo era de que él maldijera a Dios, ¿verdad?, y que se muriera prácticamente. Pero nosotros, hermanos, tenemos la plena confianza de que como hijos de Dios podemos glorificar el nombre de Dios y podemos alabarle en todo momento, podemos exaltar su nombre, aún, hermanos, ante cualquier problema que podemos estar atravesando, ¿verdad?, como decía, en el presente. David estaba experimentando una situación difícil en su momento. Él enfrentaba una situación difícil y sobre todo, hermanos, como decía en el versículo 1, cuando él pedía, ¿verdad?, de no ser castigado con la ira de Dios. Él sabía, hermanos, ¿verdad?, de que al estar, ¿verdad?, en una situación de pecado, uno puede ser, ¿verdad?, disciplinado por Dios, y él pedía de que no lo castigara, Él tenía la confianza, como nosotros la tenemos también, para poder pedir delante de nuestro Dios que Él, ¿verdad?, no nos castigue con su ira. El salmista, hermanos, ¿verdad?, al escribir esto, las cosas, hermanos, que nosotros, como he mencionado, las cosas que deseaban en ese tiempo, los males que deseaban para el rey David, también sabemos de que muchos, ¿verdad?, lo desean para nosotros. Y volviendo, hermanos, ¿verdad?, a recordar en el libro de Job, ese era el deseo, ¿verdad?, y las palabras, si recordamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Job, cuando la mujer le decía a Job, le hacía la pregunta que si aún, a pesar de la situación que estaba viviendo, él, ¿verdad?, pensaba mantener su integridad, y le decía que maldijera a Dios y que se muriera. Y esa es la situación que estaba experimentando el rey David. Y la situación, como digo, hermanos, tal vez no lo van a decir con palabras, pero en nuestra vida espiritual debemos de reconocer que muchos piensan eso de nosotros. El versículo 8, en la parte de B, dice,
porque Jehová, en el versículo 8, en la parte B, porque Jehová ha oído de mí, ha oído la voz de mi lloro. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y en el versículo 9 dice también, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Con toda certeza decía esto, hermano, es cuando él ya había entrado en razón, hermanos, y sabía de que Dios había escuchado su oración. Siempre debemos tener presente, hermanos, nosotros, las grandes cosas que Dios, verdad, ha hecho por nuestra vida, ha hecho en nuestras vidas. Siempre, nunca debemos de olvidarlas y debemos de saber, hermanos, que todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida debe de guiarnos a hacer lo correcto, a mantener nuestra integridad delante de Dios y a buscar la manera de servirle en alguna forma, y todo, hermanos, por agradecimiento por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. David, hermanos, se da cuenta que Dios, verdad, escucha al afligido, que Dios está escuchando la oración que el afligido trae delante de él mientras éste está clamando. Mientras éste está clamando a Dios, Dios está escuchando. Si nosotros venimos a Dios con un corazón contrito y humillado, debemos de tener la certeza de que Dios nos va a escuchar. Y el resultado, hermanos, siempre será que nosotros llegaremos a tener, verdad, la firmeza, llegaremos a tener, hermanos, siempre la certeza de que podemos hablar, que nosotros vamos a triunfar en cualquiera de las situaciones que pasemos, como dice acá, verdad. Jehová ha escuchado, hermanos, la voz de mi lloro, ha dicho el salmista. Jehová ha oído mi ruego. Y al momento, hermanos, de sentir, verdad, la seguridad, es cuando vemos acá al rey David de una forma rápida, que él anuncia la futura victoria que él ya veía venir y asegura la derrota sobre sus enemigos. Asegura la derrota sobre sus enemigos, y eso es lo que nosotros debemos de pensar siempre, que cuando tenemos la certeza de que Dios escucha, hermanos, nuestro clamor, podemos cantar, hermanos, con júbilo, verdad, y pensar en esa victoria que nosotros tenemos, verdad, que ya sobre nuestros enemigos. Y sobre nuestros enemigos no precisamente estamos hablando de personas, hermanos, sino también, como sabemos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, nuestros enemigos, aquellas, verdad, tristezas, aquellos problemas que puedan venir, aquella cizaña que el enemigo quiera meter en nuestra vida. Nosotros podemos decir con toda seguridad, como lo dice, verdad, en el versículo 10, que ellos se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos, dice, se volverán y serán avergonzados de repente. David, hermano, los ve de antemano. Él ve cómo sus enemigos, verdad, iban a ser turbados, iban a ser avergonzados, iban a ser confundidos, y que también, verdad, ellos se volverían de repente, hermanos, con esa vergüenza. David, hermanos, los ve, como decía, de antemano, verdad, con esa confusión. Y lo que nosotros podemos pensar también, que así como posiblemente los enemigos huyeron, verdad, en esa situación, y David tuvo la victoria, nosotros también, hermanos, podemos ver cómo nosotros vamos a tener la victoria. Y todo aquello, hermanos, y aquí se incluye, hermanos, al círculo, verdad, humano, o las personas que nos rodean. Muchos se van a alegrar de nuestros males, muchos se van a alegrar de los problemas que nosotros podemos estar experimentando. Pero así, hermanos, como estaba afligido el rey David y clamó, verdad, a Dios, también nosotros, hermanos, sabemos, verdad, de que aquellos que se alegran, hermanos, vendrá una tristeza a ellos, y se apartarán, hermanos, al ver que nosotros continuamos nuestro caminar con gozo, con alegría y triunfantes, de acuerdo a lo que nosotros creemos, la victoria que creemos que Dios nos puede dar. Pero como suele, hermanos, siempre suceder, debemos de pensar en esto siempre, que hay situaciones, hermanos, y lo que vemos acá es que sucede, hermanos, y lo hemos visto, que el mal, verdad, que nosotros, antes, hermanos, nosotros, digo yo, antes de venir a Cristo, yo experimenté muchas cosas, hermanos. Por eso digo, el mundo está expuesto a experimentar, verdad, que todo aquel mal que le desea a su prójimo se puede volver a él. De manera de que al ver todas aquellas, al hablar de las aflicciones que hablaba el rey David, de la tristeza,
Y al hablar de todas aquellas congojas que él tenía, de la turbación de alma, por la cual, ¿verdad?, sus enemigos se alegraban, ahora vemos cómo dice acá de que sus enemigos iban a experimentar lo mismo y iban a huir aterrados, ¿verdad?, por la confusión y la desesperación, como dice en el versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Por eso, hermanos, nosotros debemos de recordar que en la Biblia encontramos también los ejemplos, no solamente lo que hemos visto, sino lo que nosotros, hermanos, ya hemos leído. Y cuando recordamos, hermanos, en el libro de Esther, ¿verdad?, esa hermosa historia, si recordamos cómo aquel malvado Amán, ¿verdad?, planeó la destrucción de todos los judíos, ¿cuál fue el resultado que tuvo al final? Por eso es que digo, hermanos, que nosotros debemos de cuidarnos de eso, de desearle el mal a otros, de practicar eso, hermanos. Veamos en Esther un versículo para ir terminando, acerca de las consecuencias que vienen a todo aquel que desea el mal a otro. En el libro de Esther, hermanos, capítulo 'Página, la Biblia. En el libro de Esther, capítulo número... Esto comienza, hermanos, desde el capítulo número 3, ¿verdad? Cuando vemos esta historia, pero en el capítulo, leamos el capítulo 6, del versículo 5 al 10. La consecuencia, ¿verdad?, de todo aquello que el malvado, pues, Amán había maquinado para la destrucción de todos los judíos. Dice acá, en el versículo 5, y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué será al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Estaba pensando en su corazón, ¿verdad? Y dice: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo esto. Vemos, hermanos, que la bondad, como vino, ¿verdad?, a Mardoqueo, y todo aquello que había planeado el malvado Amán se volvió a él cuando leemos, ¿verdad?, cuál fue la consecuencia. Él había planeado ya la destrucción, ¿verdad?, de todos los judíos, había maquinado todo, pero al final, y había preparado lo que era, ¿verdad?, la horca para Mardoqueo. Pero ese fue el resultado de que, dice acá en el versículo, ya en el capítulo 7, del capítulo 7, versículo 8, dice: después el rey volvió del huerto, dice, al palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Harbona,
uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vemos, hermanos, la consecuencia. Él había planeado toda esta maldad en cuanto, ¿verdad?, a la vida de Mardoqueo. Incluso había mandado a preparar la horca, ya contando, ¿verdad?, como lo hacían aquellos que angustiaban al rey David, que ellos miraban la victoria que ellos podían tener, pero no esperaban la reacción que iba a tener el rey David cuando él, ¿verdad?, sintiera el consuelo en su alma y Dios le diera la fortaleza. Así, hermanos, vemos acá que todo ya estaba preparado. Todo el mal que habían deseado para él se volvió contra sus enemigos. Y ese es el ejemplo que hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 7 de Esther, en cuanto a lo que Mardoqueo ya había planeado para los judíos, no solo para ellos, sino para la horca de aquel justo Mardoqueo. Por eso, hermanos, siempre tengamos en cuenta que cualquiera de las situaciones que nos encontremos, nos acerquemos a Dios como lo hizo el salmista, con humildad, con un corazón humilde, y pongamos nuestras peticiones delante de Dios sinceramente y pidámosle siempre, ¿verdad?, que sea Él primeramente. Antes, hermanos, de pedir, ¿verdad?, por cualquier otra cosa, ya sea sanidad o provisión, lo que sea, siempre, hermanos, tengamos en cuenta que la petición del salmista era de que librara su alma. Y esa es la petición que nosotros debemos de tener, hermanos, para que nosotros nos sintamos libres y confiados de que aquel día, hermanos, que nos toque, ¿verdad?, partir de esta tierra, nuestra alma irá a un lugar de descanso al haber sido librada por nuestro Señor.